Buenos días. Buenos días. Soy Tomás Pérez Udeña, secretario general de la FESP UGT de Castilla y León, y conmigo se encuentran a mi derecha Miguel Holguín, secretario del sector de Sanidad, Fonsi Bonafonte, secretaria de Igualdad y de Dependencia, y a mi izquierda Julio Martín, secretario del sector de Autonómica. El motivo de la rueda de prensa es para presentar una campaña que vamos a empezar con todos los trabajadores de lo público. En esta campaña estamos cansados de que los políticos, los gerentes, hablen siempre de salvar la Navidad, de salvar la Semana Santa, de salvar las fiestas, los puentes, y nadie se preocupe de salvar a los trabajadores. En la pandemia, si algo se ha demostrado, es la eficacia, la constancia, la solidaridad, el trabajo de los trabajadores de lo público. Y cuando hablo de los públicos me refiero a los sanitarios, a los sociosanitarios, a los trabajadores del transporte sanitario, a los trabajadores de ayuda a domicilio, a los trabajadores de las residencias, a los bomberos, a los policías, a los servicios de limpieza, ya sea vial o urbana, a los docentes. Que han demostrado durante toda la pandemia estar siempre dispuestos a cualquier sacrificio porque las cosas sigan. No podemos dejar de reconocer que la pandemia se ha basado principalmente en el sector sanitario y en el sector sociosanitario, pero tampoco podemos olvidar al resto de los colectivos que han trabajado sin desmayo. ¿Y a cambio de qué? Ni de un reconocimiento, de una dignificación, ni de absolutamente de nada. Sí, a algunos, que no a todos, se les dio una paguita COVID, pero al resto, ¿qué? Al resto lo olvido, ¿no? Hacían lo que tenían que hacer y punto. Entonces, queremos hacer una campaña para reivindicar los trabajadores de lo público, sin menoscabar los sectores privados. Pero nosotros consideramos que los públicos han dado el callo el 1000% y reivindicamos su labor. Yo tampoco quiero extenderme mucho porque la campaña es visual. Hemos empezado por los sectores quizá más de primera línea, como es el sector sanitario, como es el sector sociosanitario, los trabajadores de las residencias, las trabajadoras de transporte sanitario y las trabajadoras de ayuda a domicilio, que algunos ya empiezan a olvidar. Como ya hay vacunación en las residencias, parece que ya está, ya los trabajadores de las residencias ya han hecho lo que tenían que hacer. No, siguen, porque a las residencias siguen yendo visitas, sigue yendo gente que no está vacunada, sigue habiendo problemas. No todo se ha solucionado con la vacunación, ni todo se va a solucionar con la vacunación. Por lo tanto, nosotros reivindicamos ahora que ya se empieza a hablar de salvar la Semana Santa o salvar el puente de marzo, que no es importante salvar las fiestas, que no se debe pensar ni siquiera en eso, que lo importante es salvar a la ciudadanía y salvar a los trabajadores. Yo, sin más, voy a empezar por el orden. Cedo mi palabra a Miguel Holguín, secretario de Sanidad de la FESP UGT de Castilla y León. Bueno, pues buenos días a todos. Como decía Tomás, iniciamos hoy la presentación de esta campaña que viene a ser el reconocimiento a todos los empleados públicos que en Castilla y León han estado desde el primer momento dando el 100% en la lucha contra la pandemia COVID. En el tema de los sanitarios, que es lo que a mí me compete, tras salvar las Navidades, tras los intentos para salvar la Semana Santa que estamos viviendo en las últimas fechas, desde el sector de sanidad nos preguntamos quién salva a los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad pública. ¿En qué momento se olvidaron los aplausos en los balcones? Más de un año de lucha dura contra una pandemia desconocida, muchas veces sin ningún tipo de arma ni protección, como pasó en los primeros momentos de la pandemia, con recortes de derechos laborales, de descansos, de conciliación familiar. Los sanitarios solo hemos hecho una cosa: apretar los dientes y cumplir nuestro compromiso con la sociedad de Castilla y León. La pandemia durará lo que dure, pero nosotros no podemos esperar más. Estamos a la mitad de una legislatura en la que no solo no ha habido ningún avance en las mejoras de las condiciones laborales que hagan atractiva a la comunidad, tanto para los que estamos como para los que puedan venir de otras comunidades a desarrollar su labor profesional en este territorio, sino que además seguimos tropezando con las mismas piedras que han ido dilapidando el potencial de nuestro sistema público de salud. Contratos temporales de duración cada vez más incierta,
nula preocupación por las zonas de difícil cobertura de nuestra Castilla vaciada, descapitalización y ataque soterrado a la atención primaria, sobre todo en el mundo rural. Exigimos que de una vez por todas los aplausos y los reconocimientos grandilocuentes se conviertan en hechos, en realidades y en potenciación de la sanidad pública. No somos una factura o un gasto, como hemos oído al consejero Carriedo recientemente, más preocupado por reducir impuestos a los que más tienen que de desarrollar una política impositiva acorde con los servicios públicos que requieren y demandan los castellanos y las leonesas. Derogar el decretazo Mañueco, dimensionamiento real de las plantillas, un nuevo modelo de carrera profesional, desarrollo del Grupo B del EBEP y la reclasificación de los profesionales de acuerdo con las titulaciones y competencias actuales, el cumplimiento del acuerdo de las 35 horas, medidas de cohesión y de equidad entre todos los profesionales de SACIL. La sanidad no somos solo médicos y enfermeras. La sanidad es una cadena y todas las categorías y todos los trabajadores de la sanidad pública son fundamentales. Un presupuesto real, no circunstancial por la pandemia, que atienda a la realidad sanitaria de la comunidad son necesarios. Son medidas que deben ocupar ya las agendas de los responsables y marcar la negociación con las organizaciones sindicales. Todo lo que no sea esto responderá al lema de esta campaña: ¿quién salva a los sanitarios? Si no hacen nada de esto, lo tendremos muy claro, la respuesta. La Junta de Castilla y León, no. Continúo hablando un poco también. Esta campaña también está lanzada a otro de los grandes olvidados, que ni siquiera son considerados personal sanitario, no tienen reconocimiento de sanitario, como son los compañeros del transporte sanitario. Tenemos que ser conscientes de que son los primeros en llegar, son la avanzadilla de la sanidad en Castilla y León. Cuando alguien levanta un teléfono porque tiene un problema médico, quien primero llega al domicilio del paciente o a la vía pública son los compañeros de transporte sanitario. Y más, y se ha demostrado aún más, en esta pandemia. Sin embargo, este servicio fundamental permanece en manos privadas, con todo lo que esto supone para sus trabajadores. Falta de reconocimiento por las instituciones sanitarias, salarios no acordes con su capacitación ni con su actividad. Es hora de que la Junta de Castilla y León salve a estos profesionales, iniciando el camino hacia la reversión a lo público del servicio de transporte sanitario, como ya está sucediendo en otras comunidades autónomas. Y mientras esto llega, es fundamental el reconocimiento de la categoría de técnico de emergencias sanitarias, que recordemos, se les exige pero no se les paga, y una dotación adecuada y realista del próximo concurso de transporte sanitario, que les permita salir del furgón de cola de las retribuciones de todo el país. La Junta no puede seguir dando un servicio esencial por tan poco. Gracias. Va a hablar Fonsi Bonafonte, secretaria de Igualdad y de Dependencia. Bueno, pues yo en esta campaña quiero hacer un reconocimiento precisamente vinculado al Día Internacional de la Mujer. Estamos hablando de que este sector de cuidado principalmente lo sustentan las manos más vulnerables para atender a la parte más importante y más vulnerable de nuestra sociedad. Se ha constatado que el sistema público no ha sido capaz de abarcar las necesidades de institucionalización de nuestros dependientes. La crisis del COVID ha destacado que el sector sufre escasez de personal, personas trabajadoras que quieran trabajar, por las malas condiciones que deben de soportar los y las trabajadoras que se enfrentan precisamente a una exposición de riesgo y que siempre están en primera línea, pero en segunda línea de retaguardia para las medidas a aplicar. Resulta difícil capturar una imagen en una campaña para hablar del trabajo de cuidar, pero principalmente queríamos poner las manos moradas porque son las mujeres, como decía, las que siguen pasando la factura, una factura cara del cuidado. Sin rostros, pero con manos, pero también con estas manos más vulnerables, se sienten atrapadas efectivamente en el marco de una foto. Atrapadas por la precariedad para responder a estas personas
importantes de nuestra sociedad, que son los mayores. Por lo tanto, yo creo que tenemos la imagen exacta de la precariedad del cuidado. Sustentado unos cuidados que son competencia de la Administración, pero sustentados en la precariedad que afecta, por tanto, a la calidad de atención y a la seguridad. Sin servicios de calidad no hay justicia social. Creemos que el cuidado no debería ser el producto que se pueda vender o comprar por intermediarios. Es urgente romper con los roles de género que afectan a la profesionalización del cuidado y solucionar precisamente los problemas estructurales que han destacado el COVID, como personal insuficiente, mala calidad del trabajo y habilidades insuficientes a la hora de dar respuesta a tantas y tantas necesidades que tienen nuestros mayores. Queremos otro modelo de cuidados. La idea del modelo que se habla y que es de derecho legal es la atención integral centrada en la persona. Pues queremos que aterrice bien, porque ese modelo encaja bien precisamente en lo que la pandemia ha demostrado, que el mejor cuidado es en los domicilios. Los dependientes quieren vivir en su casa y el mejor refugio, la casa es más que una casa, es un refugio. Por eso es donde ellos quieren hacer su proyecto de vida, y la FSP ha presentado una iniciativa a la Junta de Castilla y León precisamente basada en una investigación nacional que queremos que los domicilios se conciban como espacios terapéuticos. Y, por lo tanto, queremos que se potencie el cuidado de los domicilios, pero, además, porque incluye dos actividades que son primordiales, que es la atención directa de las actividades básicas de la vida diaria con las actividades que se pueden hacer en el mantenimiento del hogar y el orden del hogar. Esas actividades que son terapéuticas y que despiertan en sí todos los sentidos del usuario y que mantienen y previenen la dependencia, porque estaríamos hablando de autonomía y además de satisfacción, queremos también que se integren en el entorno. Y eso requiere intensidad de cuidado, eso requiere tiempo de cuidado y eso requiere un empleo de calidad. Porque lo que no se puede es dar calidad con precariedad y además hacer unos servicios de media hora donde ni siquiera te da tiempo para llevarlo al servicio al mayor, únicamente para ponerle el pañal, pero sin más. Queremos, por lo tanto, que el trabajo de cuidar sea reconocido porque es uno de los trabajos más exigentes física y mentalmente. Y queremos, además, reflejar no solo que sea con un trabajo metodológico y de transparencia. Creemos que es fundamental humanizar el cuidado para evitar la deshumanización del cuidado. La casa, como os decía, es el refugio para vivir en el lugar donde ellos quieren vivir. Y esto hay que extenderlo al resto de los profesionales. Quiere decir que si el dependiente necesita un fisio, también tendrá que ir al fisio. Y si necesita un psicólogo, tendrá que ir al psicólogo. Pero tiempo, sobre todo, de cuidado. El modelo de atención integral centrado en la persona no debe ser prisionero de la precariedad. Para prestar un cuidado centrado en la persona y en sus preferencias y, además, sobre todo, porque estaríamos avalando lo que son los proyectos de la Junta, que tanto invirtió, uno consolidado como en cuidar en su casa, pero dentro de las residencias. Nosotros queremos que el cuidado en casa, pero sea de calidad y con tiempo de cuidado. Precisamente esta propuesta incentivaría el cambio el cambio de paradigma
y es pasar de lo que es la calidad de atención a la calidad de vida. Y también daríamos un mensaje potente a la sociedad, que sería romper con los roles de género que impiden que se reconozca la dimensión social que tiene el cuidado. Ahora va a tomar la palabra Julio Martín Nevado, secretario del sector de Autonómica de la Castilla y León. Buenos días. Mi intervención centra sobre todo en las residencias de ancianos públicas, aunque mis responsabilidades se afectan a toda la Administración autonómica, pero por centrar dentro del grupo, dentro de esta rueda de prensa, lo que más ajustaba al perfil era las residencias de ancianos, que es la otra gran pata sobre la que ha apoyado la defensa frente al coronavirus, frente a la pandemia. Básicamente, los principios básicos ya los he expuesto a mis compañeros. ¿Cuál es su traslado a la empresa pública, en este caso a la administración pública? Básicamente la que hemos dado ahora, la falta de medios. Si algo ha demostrado esta crisis, sobre todo en su primera pandemia, es que lo que habíamos pedido permanentemente, Gerencia de Servicios Sociales en general y las residencias en particular, necesitaban muchos más medios para todas las labores que se las estaban encomendando. Mientras que la Junta se gastaba el dinero en su programa como en mi casa, que se supone que los ancianos harían una serie de actividades con las que estábamos totalmente de acuerdo, pero que suponía una inversión monstruosa, se abandonó la modernización en categorías y en competencias y el refuerzo de personal. ¿Cuál fue la consecuencia? Que cuando nos ha llegado la pandemia, nosotros, que afortunadamente estábamos bastante bien medicalizados, hemos conseguido defender un poco, porque además estamos tratando de grandes centros que tienen una problemática especial. Dentro de la Junta de Castilla y León se pudo aguantar más o menos, pero lo cierto es que la falta de personal fue acuciante, tan acuciante que, aparte de los EPIs, que tenían una problemática, la siguiente temática que les costó casi 2 meses era empezar a hacer ampliaciones de contrato para las nuevas funciones que hacían falta, que básicamente eran las que ya estaban denunciadas, más los temas de apoyo y desinfección. Estos contratos van a caducar en su mayor parte entre abril y junio. No hay previsión de que esos contratos se renueven en la mayor parte de los casos, en otros ya se han cerrado, con lo cual vamos a volver a la situación de origen año y medio después del inicio de la pandemia, fiándolo todo a que la nueva inmunidad nos está permitiendo bajar las tasas. Nuevamente volvemos a ahorrar en gastos de personal para esperar que no necesitamos mayor apoyo. Si os acordáis, una de las primeras cosas que dijo la consejera y el Gerencia de Servicios Sociales es que había que hacer un nuevo modelo y había que revisar el modelo. Hemos pasado un año, nos hemos hecho muchas reuniones, se han hecho muchas fotos los políticos, pero el nuevo modelo no está en ningún lado, y menos aún su plasmación real, que serían unos nuevos ratios y unos nuevos porcentajes. Hay que tener en cuenta que estas residencias, muchas veces, la mayoría de sus usuarios son dependientes y grandes dependientes. En estos momentos las ratios están calculadas cuando hace 20 años prácticamente no había, esa situación era de un 10 o un 15%, en estos momentos entre el 80 y el 90% de los usuarios. Es una imperiosa necesidad reforma estructuralmente, reforma de los medios, nueva valoración de ratios. Si no se puede ser en una ley, se puede hacer ya a nivel propio dentro de la propia Administración con un decreto de actualización. Los estudios están hechos y pedidos más que de sobra. Entonces, eso por un lado. Y la otra gran demanda que ha dicho cuando empezó Tomás, que dijo qué reconocimientos habíamos tenido, pues es verdad que la Gerencia de Servicios Sociales tuvo unos pequeños reconocimientos, una pequeña paga, pero como ya hemos denunciado en las mesas, resulta que han sido mayores las pagas de personal que estuvo de apoyo a los centros de las residencias que a las propias personas de las propias residencias. Os pongo un ejemplo. Personales de apoyo de otros servicios han cobrado entre 1.000 y 1.800 euros y el personal de la residencia, la mayoría, su paga ha sido de 500 euros. De 2 a 3 veces menos, a pesar de que ellos fueron los que estuvieron trabajando, los que estuvieron cuidando a los ancianos, sin EPIs. Y, en cambio, el que llevaba los EPIs ha cobrado 2 veces más que la trabajadora o el trabajador que estaba en el centro. En resumen, tenemos que aprender de esta pandemia. Eso ya lo dijeron. Como todas las crisis políticas y económicas, lo que dicen todos los políticos es vamos a cambiar el sistema, y en cuanto pasa la situación de emergencia, el sistema sigue como estaba.
No queremos que pase esto en las residencias, eso por lo menos en las públicas, que tiene competencia directa de gestión y lo puede modificar inmediatamente, y le pedimos a la Junta una modificación de ratios para sus centros y una ampliación de plantilla ya. Nuestro objetivo como para la campaña es el reconocimiento de los trabajadores de lo público, del sector público, no de los empleados, no solo de los empleados públicos, sino también de aquellos trabajadores que trabajan para conciertos con el dinero público, como puedan ser ayuda a domicilio o transporte sanitario. La campaña se extenderá en 15 días a otros sectores que también dieron el callo, como son docentes, policías, bomberos y sectores de la limpieza, tanto vial como urbana. Y así hasta ampliar todo el espectro de los trabajadores de lo público, porque la gente olvida que durante la pandemia, ahora mismo, gracias a estos trabajadores, están las calles limpias, las basuras se recogen todos los días, la seguridad está asentada, los hospitales están funcionando, las residencias están funcionando, la ayuda a domicilio está funcionando, los colegios, los institutos están funcionando, las ambulancias están haciendo un servicio impresionante. Y no lo olvidemos que eso todo son empleados de lo público. Y a veces con el abandono de los que gestionan lo público. Lo ha dicho antes mi compañero Holguín, se acabaron los aplausos y se acabó todo. No, no se acabó todo. El trabajo sigue. Y siguen trabajando. No queremos aplausos, queremos derechos. Y queremos que aquellos aplausos se convierten en derechos. Porque los trabajadores necesitan sus derechos como necesitan su reconocimiento. Y que no se les olvide, como se han olvidado esos aplausos. ¿Alguna pregunta o algo? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias a los que han venido y a los que se han conectado. Sí. Pues mira, la campaña se han hecho unos carteles que se pondrán en los centros de trabajo y luego, como todas las campañas ahora, será a través de las redes sociales. También estamos pensando también en presupuestos de utilizar algún medio de comunicación, pero principalmente va a ser a través de redes sociales y a través de los tablones de los centros de trabajo, a través de WhatsApp, de Instagram, de Facebook y sobre todo también de los tablones de anuncio, los tablones de los centros de trabajo, porque nadie olvide que no todo el mundo hace teletrabajo, que muchos de los que están aquí van todos los días a su puesto de trabajo, a su hospital, a su residencia, a sus domicilios, a sus centros para cambiarse y coger sus EPIs, como los de las ambulancias, y que ellos vean que este sindicato no les olvida y que reivindica todos sus derechos. Pues agradeceros a la asistencia, tanto a los que se han venido presencialmente como a los que se han conectado, y que no se nos olvide que todo esto pasará y que lo importante no es salvar la Semana Santa. Lo importante es que salgamos todos sanos y salvos cuando estemos todos vacunados. Muchas gracias. Dile que mi parte